Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 12 de diciembre de 2011. Nos acompaña a la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida a La Bitácora. Muchas gracias, muy buenas noches. En la esquina de la mesa, don David Lombao, es periodista. ¿Qué tal, don David? Buenas noches, bienvenido. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy bien, buenas noches. Y en la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Aquí encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bien, pues empezamos con el primer tema de la noche. Si Mariano Rajoy acuñó en Pontevedra la famosa frase «no está esto para cenas», en Marsella, donde acudió al Congreso del Partido Popular Europeo, lanzó una no menos contundente: adelante, hagámoslo ya, y se refería a las medidas de ajuste. Vemos estas palabras. Nueva, es preciso ya y sin más dilación poner en marcha todos los medios y todos los recursos disponibles para contener la hemorragia de la deuda soberana. Necesitamos un mayor rigor presupuestario y establecer controles adicionales para evitar que una crisis como esta se vuelva a repetir. Hagámoslo. Y si para todo ello necesitamos modificar tratados, hagámoslos. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer la Unión Europea. Puedo asegurarles que España apoyará decididamente ese proceso. Bien, pues las propuestas de Mariano Rajoy, que hay que decirlo, se lució realmente en el Congreso del PP europeo. Bueno, yo creo que en este momento es lo que se necesitaba en Europa, una persona que represente a España y que tenga ganas de trabajar y de adoptar las medidas que sean necesarias para impulsar la solución a la situación tan crítica que estamos teniendo en este momento. Tanto por parte de Sarkozy como por parte de Merkel estaban dispuestos a adoptar también medidas fiscales y medidas de tema de impuestos y de tema de limitación al gasto, que tenía que ser respaldado, en este caso, por parte del representante de España. ¿Qué ocurre? Que en este momento, pues el que tenemos ahora mismo todavía en Europa es a José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene que seguir un poco las directrices que está marcando Mariano Rajoy, pero es que no cabe otra posibilidad que hacer actuaciones y hacer actuaciones drásticas. En este momento decían que la urgencia es inaplazable, pues por ahí tenemos que empezar. David? Sí, bueno, parece que o Congreso do Partido Popular Europeo foi a gran estrea, non? A presentación en sociedade do presidente Impéctor e o señor Rajoy. Eu se boto algo de menos un pouco máis de concreción sobre esas medidas drásticas, ainda que, el nesa mesma intervención xa falaba dunha reforma laboral, falaba de cuestións vinculadas a rematar a reestruturación do sistema financeiro, tamén de cumplir estrictamente os obxectivos de déficit que se cumpriron, todo cuestións lóxicas e obvias e correctas, tendo en conta ademais as súas propostas durante a campaña electoral. Eu boto de menos un pouco máis de concreción no sentido, por exemplo, da reforma laboral que supoño que veremos nos próximos días, cando xa tome posesión e empece a andar o novo goberno. A min o que un pouco vinculado co cumio que hubo o día seguinte, que creo que despois trataremos, a min o que me dá, digamos, certo medo de onde van vir eses recortes, onde van vir eses axustes. Está claro que a situación é insostible, o que se viña a dicir, a crise da débeda non se pode deixar seguindo campando polos seus foros indefinidamente, porque isto non pode seguir sendo así. Agora falta saber cal vai ser definitivamente o papel do Banco Central Europeo, si os políticos, tanto que se decía, unha cousa que estou de acordo que dixo Mariano Rajoy en campaña, a ver se é certo, que a hora dos políticos son dos tecnócratas, pois oxalá, que se faga política para sair desa crise da débeda e que non se saia a ser posible que da crise da débeda pagando os de sempre, non? Sí, efectivamente, yo creo que, por un lado, al margen de hablar después de la cumbre, en esta reunión del Partido Popular Europeo, una decena larga de jefes de Estado, de primeros ministros, de dirigentes pertenecientes al Partido Popular Europeo, habían solicitado y lo mantuvieron un encuentro bilateral, incluso con Mariano Rajoy, el próximo presidente, prácticamente
social y de hecho, aunque no jurídicamente hasta el 21 de diciembre, pero en esa reunión previa a la cumbre que además Sarkozy había dicho que era definitiva, que no había una segunda vuelta comunitaria del pasado viernes, Mariano Rajoy acreditó que su peso específico y el de España, en consecuencia, como la cuarta economía por tamaño poblacional y de movimiento patrimonial de la llamada eurozona, tiene su lugar. Es decir, si hasta ahora, antes decíamos, por una errática, incluso con desidia, pero en todo caso con falta de fiabilidad a los socios europeos del presidente todavía en funciones, Rodríguez Zapatero, no había tenido España el peso y la función que verdaderamente tiene que tener el conjunto de las decisiones de la eurozona, porque ahora se va a reformar el tratado, va a haber un nuevo tratado, pero claro, como siempre se dice, no, las decisiones se toman de conjunto, pero es que da la casualidad que unos hasta ahora conjuntan más que otros, y dentro de algo que me congratula a mí mucho, es que dentro de esas medidas aún encima tenemos la suerte, la fortuna de que se puede mirar con orgullo a las que ha adoptado el gobierno de Galicia. Todos estos acuerdos, mutatis mutandis, ¿no? Con las distancias debidas a las grandes reformas de los tratados en la Unión Europea, confirman que esa salida para la crisis que se adoptó en Galicia ya como pionera con las medidas de consolidación fiscal, de medidas disciplinarias presupuestariamente en el ámbito legislativo, son las únicas que hay para salir de la crisis. Tú antes, David, apuntabas la única manera de garantizar la sostenibilidad del sistema público, de los servicios públicos, del sistema de bienestar que nos hemos dotado en España, son reducir déficit estructural, desbloquear en definitiva también lo que se llaman los mercados financieros y permitir que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, que se permita en definitiva facilitar ese flujo de créditos a las empresas y a los particulares, que es lo que se ha hecho ya como avanzadilla y de manera pionera en Galicia. Estupendo. Don Pablo. Bueno, la ventaja que tiene ir de último es que cuando estás prácticamente de acuerdo, por no repetirse, pues ya hay que decir discrepas. No, al contrario. O sea, entre Domingo y María, sobre todo, me han quitado lo que yo tendría que decir. Yo voy a ser muy breve y voy a unir la eurozona con el Congreso Europeo. Creo que son dos eventos que fueron absolutamente necesarios. En la eurozona, como bien decía María, se adaptaron esas medidas donde todo el mundo está de acuerdo y se han puesto dos líderes a llevarlo adelante, Francia y Alemania. En el Congreso, pues lógicamente Mariano explicó de qué iba a ir todo esto a sus directos. Con respecto a la concreción, yo entiendo que no se puede concretar mucho desde el punto de hora que ya se dijo aquí además que todavía no se está en el gobierno porque Zapatero y la ley hacen que tengamos que esperar hasta el día 21 y ese es uno de los motivos. En cualquier caso, se concrete o no, lo importante es que, como dije yo en muchas ocasiones, uno se puede equivocar, pero hasta ahora no había sistema, por lo tanto, el derrumbe de España fue catastrófico. Ahora hay un sistema, una forma que 26 países deciden hacerlo así. Vamos a unirnos, ponernos unos líderes y empezar a salir de apuros. Y luego vendrán los errores, que seguro que los habrá. De todas maneras, a mí me parece que hay algo Déjeme que inicie ya y ya le doy la palabra sí. a usted, que tras el Congreso del Partido Popular Europeo tuvo lugar la cumbre de Bruselas, la más importante de la historia de la eurozona. No participó Mariano Rajoy, porque todavía no es presidente, sí lo hizo Rodríguez Zapatero, eso sí, con las medidas consensuadas con Mariano Rajoy, sin demasiada suerte, de todas formas, porque lo consiguió el derecho de veto para España. Doña María, para usted, es que, estrénese, continúe. No, es que iba justo en ese sentido. En esa iniciativa que había tenido Mariano Rajoy de intentar que fuese el 90%
del derecho a veto, ¿no? Para implantar ese rescate, y no el 85%, que pasaba desapercibido completamente a los gobernantes españoles hasta este momento. Y en cambio es Mariano Rajoy el que pone esto sobre la mesa y dice, ojo, que si no España queda fuera de los 3 países que van a decidir realmente cuando actúa el Fondo de Rescate. Únicamente en todo caso parece que sí quedou, non? O que vai quedar fora, e eu creo que xa falamos algunha vez máis nesta mesa, non? Que París e Berlín e París parece que siguen sendo os que marcan o paso. O señor Cameron, bueno, Italia tamén. Italia sí, pero bueno, cunha situación máis comprometida tendo en conta como están as súas contas públicas, non? O señor Cameron pola súa banda está, digamos, defendendo, parece que os intereses da City londinense, a ver canto tempo pode aguantalo, porque parece que tamén ten uns problemas internos no seu goberno bastante importantes, tendo en conta que os liberal-demócratas xa están dicindo que o millor, eso debe estar, o millor non é Europa que está illada do Reino Unido, sino todo o contrario. Sí, hai que darlo tamén el tema del Banco Central Europeo, de la función, queda efectivamente de ampliación del fondo de rescate. Bueno, hai algunos temas todavía. A mí o que vendo tamén un pouco o que se acordou en Bruxelas, a verdade é que pode ser un arma de doble fío, no sentido de que efectivamente se pon, eu creo que se vai no bo camiño no sentido de que haxa unha maior coordinación en toda Europa, ainda que eso supoña unha cesión de soberanía por parte dos Estados, por exemplo, para a cuestión orzamentaria, eso por unha banda, pero por outra tamén é certo que non sei ata que punto eses axustes poden repercutir no crecemento económico, polo tanto, no caso español, por exemplo, que non se crea emprego. Se non chegamos ao 3% de crecemento do PIB, ou 2 e pico, non se vai crear emprego. Xe mesmo decía o comisario europeo de Economía que recordaba, por si non nos quedaba unha dúbida, que o maior problema da economía española é o paro, que non se pode ir a ningún sitio con 20% de desemprego. Sí. Don Pablo, déjeme para que no se quede el final, como siempre. No, continuar. Si realmente para mí es un poco eso también. Si yo estoy muy de acuerdo con María, ¿no? Yo creo que es un momento donde tenemos que dejar, y a lo mejor, y ya me han dicho, es que pareces del Partido Popular en absoluto, pero yo creo que es el momento de dejar hacer las cosas. Lo importante es que se han marcado las pautas. Y luego lo que sí puedo decir es que el actual Partido Popular tiene niños bonitos en cada uno de los sitios donde se tendrán que tomar las decisiones. En el Banco Mundial tiene un niño bonito muy importante, en el Parlamento, en todos los sitios. Y eso le va a venir muy bien a España. Y eso va a depender mucho de los nombres que salgan, por desgracia para Mariano Rajoy, el día 21, pero que ya los tiene él en su libreta. Y bien es cierto, y me paso 20 segundos del tema, que no se lo dicen... No, si tiene más segundos. No, me refiero de que no estoy hablando de este tema que tenemos ahora. Eso, que lo tiene todo absolutamente claro y no se lo dice ni a los interesados, precisamente para que no haya... No se lo habrá dicho usted, ¿no? No se lo habrá dicho usted, ¿no? Lo tiene comentaba o señor Rajoy que cosas que non as pensa para que non se filtren, que ni siquiera as pensa para que non se filtren. Por supuesto, o sea, Mariano Rajoy, bueno, yo no sé, no quiero decir que no lo conozco, reconozco que soy amigo personal de Mariano Rajoy de mucho antes de ser político. Por lo tanto, partiendo de esa base... Bueno, ¿lo sigue siendo ahora? No, sí, creo que sí. No, pero me refiero que yo conocía a la persona antes de ser político y que es un tema de entonces ya con 17 años. Entonces, sí. Lleva política... Bueno, es decir, que ahora hay que esperar un poco hasta que todas las medidas se vayan concretando y se vayan tomando decisiones, ¿no? Lo peor de todo es que, por ley, nos haya tenido que representar José Luis Rodríguez Zapatero en un sitio donde tenía que estar Mariano Rajoy, porque ya es el presidente electo. Y son esas cosas que los políticos no cambiarán, ni la ley actual electoral, ni todas esas cosas, no las cambian ninguno porque no saben dónde les va a tocar después, para bien ou para mal. Nese caso, creo que tanto o profesor Ollo Género vai estar de acordo comigo, non é o presidente electo, o señor Rajoy. Eu creo que tampouco habría que acelerar moito máis eses prazos, non por unha cuestión. Neste caso, o señor Rajoy, no futuro será quen sexa. Pero eu creo que senón estaríamos desvirtuando o sistema parlamentario. Nas eleccións non se elixiu un presidente... E que problema habría porque fuese presidente antes del 21 de diciembre? Porque podense acelerar os prazos, pero eu creo que está ben que a ciudadanía saiba que non elixiu nas eleccións a un presidente, sino uns diputados. Eso é algo posible, é unha cuestión procedimental.
Claro. Sí, pero Pero bueno, non é unha que los cuestión menor. plazos se pueden establecer de otra manera. Sí, pero estaría un cambio de 15 días. Eso es cierto. Pero 15 días en una situación límite, 15 días No, en una pero fíjate, situación límite. y con es unas muchísimo. reuniones, además, Es tan muchísimo, importantes como 15 son las días que en hemos una por tenido. alusiones, Te ya que el recuerdo, señor te Lombao... recuerdo, perdón, que Pero Angela es que como habla de Merkel, que Angela Merkel le mandó un mail que se ha publicado donde donde lo felicitaba, ponía punto y aparte, te recuerdo que hay que cumplir los plazos. Por lo tanto, 15 días. Pero bueno, días como estaba en alemán no se entiende. Pero mira, es cierto que, por concluir, es decir, desde el punto de vista puramente formal, jurídico, son unas elecciones indirectas, de democracia indirecta, en donde se eligen a los diputados, que a su vez después son los que eligen, se constituye mañana el Congreso de los Diputados, y después mañana se elegirá el presidente del Congreso de los Diputados, y entre los diputados, y después se elegirán tras unas consultas formales sobre quién sería el posible candidato que contase con mayor respaldo. Pero es cierto que la situación es crítica. Se podían, porque es un decreto de convocatoria, adelantar los plazos. Pero precisamente por esa situación crítica, para no dar imagen de que estamos prácticamente al borde del precipicio y de que no podemos ni siquiera en 15 días mantener esta situación de transitoriedad, pues bueno, a lo mejor también es razonable mantener el marco legal. El problema viene derivado de la insensatez. Domingo, ¿a quién queremos engañar? Claro, no, el problema viene... En todo caso, o problema da economía española non é o mes de decembro, senón que é o mes de marzo. La apariencia, bueno, por eso, pero para no parecer que estamos tan dramáticamente al borde del equilibrio. Pero mira, como sabéis, los mercados enseguida son muy ávidos. Pero la realidad es que el gobierno, salvo la señora Sinde y algún otro, me imagino, que de una manera absolutamente absurda se dedica a hacer una gira con los impuestos. Cuando el gobierno lo que tiene que hacer, el gobierno en funciones, que ha cesado con las elecciones, simplemente a tramitar los asuntos ordinarios. Y por tanto, no hay que tampoco alabar con el cumplimiento de la ley. El gobierno ha cesado, está en funciones, y simplemente esto es una pura situación nominal en donde está pactado previamente la situación. Y por eso me alegro mucho de que los términos generales de esta cumbre sean en la línea, yo lo insistía antes, en que sea de disciplina fiscal, incluso de ceder cada uno una parte de la soberanía para llegar a un equilibrio como el que se ha hecho ya aquí desde la primavera pasada en Galicia, de disciplina presupuestaria, que, Lombao, te advierto que es una manera no solo de contener el déficit, sino también de contribuir a generar un crecimiento que permita detener a nivel general, porque no es competencia de la comunidad autónoma, esta sangría del desempleo involuntario. A previsión de crecemento xa se revisou dúas veces e moito me temo que vai haber que revisar. Pero bueno, el camino es una ley de disciplina fiscal. La de Galicia, la de Galicia en concreto, una ley de disciplina fiscal que permita contener ese déficit estructural, no a corto plazo, como estaba haciendo. El problema viene derivado también que el gobierno, por eso cuando habláis del tiempo, el problema que nunca pasó en ninguna parte del mundo que un presidente anunciase que va a convocar las elecciones, ¿verdad? Estamos en una situación 3 meses antes de la convocatoria, para lo cual después quedan 2 meses hasta que se celebran las elecciones y un mes de interinaje. Claro, llevamos aquí, que eso es un poco lo que la situación en la que nos encontramos ahora, un periodo inusitado que nunca pasó, sin parangón en una parte del ámbito del derecho comparado en el que nosotros más o menos nos podemos mover. Nunca. El presidente del gobierno convoca las elecciones y en ese momento se publican al día siguiente en el boletín correspondiente, y por eso no hay un periodo tan largo. Pero aquí, como decía, Galicia dispone de disciplina fiscal que permite contener y limitar los déficits estructurales y que permite de alguna manera combinarlo con una posibilidad de crecimiento en los términos de la crisis en la que nos encontramos y de los disparates a los que nos vimos. En todo caso, solo un apuntamento a respecto disto, falta saber se
axustes non terán que ser máis rápidos tendo en conta que a débeda... Non recibe que en marzo hai un vencementos de débeda moi importantes, de débeda soberana, e aí o mellor hai que precipitalos para poder facer frente a esos vencementos que non son en absoluto menores. No ponemos punto final, sino un punto y aparte, y seguiremos abundando sobre esto en programas sucesivos. Bien, pues después de la reunión de la Ejecutiva hoy, Mariano Rajoy ya anunció algunas de las personas de su gobierno, quien preside el Congreso, quien preside el Senado. Lo oímos. Como candidato a la presidencia del Congreso, a nuestro compañero que todos conocéis, Jesús Posada. Para portavoz del Congreso, portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, propongo a Alfonso Alonso. Que es el presidente del Partido Popular en Álava, que ha sido durante 8 años alcalde de Vitoria, que ha estado los últimos 4 años en el comité de dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso y que estoy convencido de que lo hará extraordinariamente bien. Y ahora el Senado, propongo como candidato a presidente del Senado a Pío García Escudero. Bueno, son algunos de los nombres, eran esperados ya, algunos sí, ¿no? Sí. Estaban en la quiniela. Me miras a mí, ¿no? Claro, porque claro, es el primero. No, es que como subliminalmente nos ha dado a entender que tiene cierto hilo directo con, ¿no? Bueno, yo ya dije en el primer programa que me invitaste que yo tengo 50 nombres para 24 puestos, o sea que me sobran casi 20. En cualquier caso, estos sí que estaban en todas las quinielas, es decir, no hay que descubrir nada. Además ha hecho independientemente después de lo que cada uno podamos pensar de cada persona, los que los conocemos, ha hecho una quiniela y una lista donde no se le va a complicar para nada la existencia, es decir, gente absolutamente dócil a las directrices del partido y de estas que no tienen ninguna duda de ninguna complicación y una preparación además, extrema, efectivamente, no, todos con experiencia y sobre todo preparación extrema para que en esas negociaciones tan complicadas que tiene que haber fuera y dentro de España, en los distintos despachos, pues digamos que no nos lleven al huerto, como pasó en muchísimas ocasiones en otros gobiernos y también en el gobierno del Partido Popular en anteriores legislaturas. Sí, efectivamente yo creo que son nombramientos todos ellos muy acertados, con personas de consolidada experiencia. Jesús Posada fue ministro de Administraciones Públicas, sustituyendo yo creo que a Mariano Rajoy en el tiempo, y Pío García Escudero es una persona que ha dedicado buena parte de su última actividad política al Senado. El Senado, además, que se revela ahora en el sistema bicameral que tenemos como una Cámara de futuro para conseguir dotarlo de su verdadero significado constitucional, de Cámara de Representación Territorial, y para ello yo creo que no por casualidad pone como portavoz del grupo en el Senado al gallego José Manuel Barreiro, una persona también de una reconocida trayectoria, un catedrático de económicas, que en estos momentos de dura crisis pues no es baladí, y que además pues tiene bien presente como en 1994 en el Parlamento gallego se presentó cuando fuera la propuesta de tesis de administración única, ahí en los tomos una verdadera propuesta de reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de Representación Territorial. Es cierto que, por lo tanto, yo creo que en estos momentos, además, lo que tan importante es en la conformación del Estado español autonómico, ya más de 30 años desde la entrada en vigor de la Constitución, la representación de Cataluña, que también está en el grupo parlamentario bien representada,
Granada, en este caso de Galicia, y también del País Vasco como portavoz en el Congreso a un ilustre representante del Partido Popular, el País Vasco. Quedan abiertas por lo demás para ministerios, en esa quiniela que tiene aquí bien guardada, pues creo que quedan bien en alza más que quiniela, las expectativas de Ana Pastor, incluso de Ruiz Gallardón o de Jorge Fernández, que sonaban también, creo yo, no sé si los tachas ya de la quiniela, no digo que sonaban como posibles cargos de representación en el Parlamento. Pero eso no es descubrir nada. No, pero la dejaremos como ministra de Sanidad, Ana Pastor, de momento, ¿no? Bueno, nunca le pones nombres y esos los ponen siempre. El caso es acertar en el puesto. Claro, claro. Las vicepresidentas. Yo creo que por suerte en el Partido Popular contamos con muchos profesionales, con muy buenos profesionales, que en cualquier caso podrían ser estos o podrían ser otros los que fuesen nombrados presidente del Congreso y del Senado, y estaríamos muy bien representados. Ahora, yo me quedo con las palabras de Mariano Rajoy cuando, una vez que los nombra, dice que lo que les pide es honradez tanto profesional como en su vida personal. Claro. Porque en estos momentos tenemos encima de la mesa pues, casos a los que a lo mejor no es conveniente hacer referencia, pero que por la vida personal y de su vida profesional personal está implicando a instituciones que en este momento pues, nos afecta a todos los españoles. Y creo que en este momento es muy importante que todos los políticos y sobre todo los nombramientos que se hagan sean de personas que dejen bien altas las instituciones, ¿no? Sí. ¿Están todos de acuerdo, todos contentos con los nombramientos y acertados? Incluso Celia Villalobos como vicepresidenta primera. ¿Esto es una especie como de premio y demás? Eu creo que nese sentido, por exemplo, falabase... Es que, bueno, tenemos que ser críticos tamén, non? Lo vamos a dar para bien ao labor que fixo no Senado unha oposición, digamos, pues, férrea de seguimento ao goberno socialista. Creo que é un recoñecemento ao seu labor, e pola banda do Congreso creo que Jesús Posada vai ter un traballo inxente que eu supoño que o señor Rajoy faría pensando niso. Falábase de outros candidatos fai tempo, non, para a posible presidencia do Senado, pero bueno, do Congreso, perdón, pero con un Congreso con tantos grupos, con tantas posibles, digamos, debates intensos e cuestións... Sí, é unha persona tranquila, digamos que fai falta unha persona que transmita pues, unha certa serenidade, un certo ton institucional. El mesmo decía hoxe o señor Posada que se vai ocupar de que todo o mundo poida falar, de que todo o mundo pues, poda ter un, digamos, o papel de hai que tener mano firme, e fíjate, tú antes que decías sobre la vida privada, y ya que estáis hablando del Congreso de los Diputados, efectivamente hay que recordar en el siglo XVIII en Gran Bretaña tuvo mucho éxito en ese momento una obra, La fábula de las abejas, vicios privados, virtudes públicas, de Mandeville, en donde pretendía superar esa moral victoriana protestante a la que tan querida, en este caso además de la citada Angela Merkel, incluso por vía paterna, pretendiendo que el provecho y el progreso público se podía sustentar mejor sobre los vicios privados. Efectivamente, no hemos llegado hasta aquí para esto, justo es todo lo contrario. Es decir, en estos momentos de grave crisis, no solo económica, porque antes de que la económica es la institucional, la moral, que al final es la que nos lleva a esta situación de corrupción, es necesario, es fundamental, no solo que tenga un comportamiento cuando gestione los intereses públicos y los impuestos de todo, por supuesto legal, bastaría más, pero también faltaría menos que no fuera también ética y estéticamente irreprochable. Eso es, en definitiva, algo que yo creo que Mariano Rajoy se está comportando una vez más conforme a lo que él dijo siempre. Va a ser básicamente previsible, y estos nombramientos son previsibles y nos dan un margen de tranquilidad y de seriedad. Yo creo que no caso Congreso, incluso, no me han contestado, incluso el de Celia Villalobos no tiene ningún pero. No, pero vamos a ver. Para mí está desaprovechada, Celia. ¿Perdón? Para mí está desaprovechada de vicepresidenta del Congreso. ¿Ah, sí? Para mí. Es un papel que políticamente tampoco es especialmente no me cae demasiado bien Celia Villalobos, pero bueno... No, como decíamos lo de los comportamientos y demás, pues hay por ahí unas palabras de ella que dice, son tontos estos choferes. Creo que si no volvemos algún tipo de esos episodios, o el episodio del huesito de pollo y todo aquello... Ya, bueno, pero fíjate... O de estos últimos de ustedes son tontos y demás, no veo más yo este nombramiento lo entiendo pues como premio, un poco por ser vos quien sois y demás, ¿no? Porque
Bueno, pero fíjate que el cambio es vamos con abrumador, porque, por ejemplo, Posadas es irreprochable frente a los últimos comportamientos del enriquecimiento del señor Bono, que habría que eso tendremos que hablarlo cuando estemos un poquito más asentados y todo ya vaya, digamos, transcurra de acuerdo a la normalidad. Claro que sí, y tiempo habrá. La entrada en vigor del peaje en las autovías gallegas causó cierto caos y confusión, máxime cuando esto, bueno, pues cuadró en día de fiesta tanto en Portugal como en España. Muchas personas no tenían ni idea y tampoco tenían la tarjeta prepago. Causó algún que otro conflicto cerca de las fronteras. Sí, fíjate que además solo lo introduzco también, está lloviendo sobre mojado, es decir, aquí hay un sistema, tanto que hablamos de Europa y de la Unión Europea, y resulta que ahora Portugal una vez más está discriminando, es decir, en las fronteras Salamanca, en Andalucía, y especialmente por lo que nosotros nos afecta en Galicia, teniendo en cuenta que ya tiene un procedimiento abierto ante la Unión Europea precisamente por discriminación en el pago de los peajes, y por lo tanto yo creo que aquí también hay que todo que afecta ser mucho a los camioneros. Claro. Ya se están quejando, empresarios. Ya se están quejando, de hecho, los transportistas Ahora, es complicado, porque hay 6 posibilidades, dependiendo de si vas 3 días, si vas 5 días, si solo vas al aeropuerto y vuelves, entonces puedes coger un ida y vuelta, si quieres entonces el aparatito, si no lo quieres, quiero decir, hay que hacer un máster, para ir ahora a Portugal. Hay un poco de confusión, sí. Yo creo... Sí, a mí me chama a atención que a nivel mediático saíse esta semana, non? Quer dizer, aquí en Galicia levamos un ano casi con este problema. Outro día vi así, estaba facendo un pouco de zapping e digo, bueno, benvidos as grandes cadeas de televisión a esta preocupación, non? Porque parece que estábamos aquí... Este gobierno foi a segunda entrou en vigor a segunda fase, non? Pero bueno, aquí as autovías que máis utilizan os galegos para ir ao Porto, para ir a Lisboa, etcétera, para ir á zona do norte, incluso a Valença. Sí, pero ahora es curioso lo que dices tú, que ahora tiene gran repercusión, sobre todo cuando hubo en la que decís del Algarve hasta Andalucía una marcha lenta. Claro, exactamente, una movilización. Pero nosotros aquí sí que hay que volver a decir que la Xunta de Galicia cumplió, se reunió con el Ministerio de Obras Públicas. Los empresarios de la provincia de Pontevedra xa hai casi sí, lusos, y además, en definitiva, hay que decirlo también, que no sé si eso muchas veces ha pasado desapercibido, es que tiene un procedimiento abierto en la Unión Europea, nada menos que por discriminación, por un trato, porque además afecta, por supuesto, a los pequeños y medianos empresarios, pero a las inversiones, es decir, esto puede llegar a tener una sanción importante, no solo desde el punto de vista disciplinario, sino también en el ámbito propiamente jurisdiccional. A los usuarios no les hizo ni pizca de gracia y además les parece caro. Pues la verdad que es un fastidio, un desembolso económico tremendo, es que esto es increíble, y más como está el país, yo creo que deberían de haber tomado otras medidas. Para mí es un sistema bien feito, pero no lo veo bien organizado todavía, porque si estuviera organizado como están en otros países, es eficiente, se mantienen las estradas boas, limpias, prácticas, más rápidas y todo, porque esto cuesta mucho mantener una estrada. Ustedes lo saben, Portugal lo sabe, lo que le cuesta mantener una estrada. Y si la gente quiere andar en una buena estrada, hay que pagarla. Cuando las personas hacen una utilización frecuente, es muy fácil porque tiene un dispositivo, un aparato electrónico que hace la lectura de la matrícula del carro, el registro y hacen el descuento de cuenta bancaria. Es muy fácil. Cuando las personas hacen viajes esporádicas, tiene que tirar un ticket para cada trayecto que lo haga. Bueno, pues ya ven todas las pegas que ponen los usuarios. Sí, a mí lo que me hacía gracia es que él decía que el dispositivo se compraba si era fácil, ¿no? Y que era muy fácil. No. Pero resulta que hay que tener una cuenta en un banco determinado, con un saldo mínimo, quiero decir que no. De 200 euros. Sí, no es tan fácil. Yo sinceramente... Hay que ser de depósitos. El coste es elevado. Son varios sistemas, la primera parece. crítica es que el coste es elevado, eso está claro, costes extras, pero además el sistema de pago es muy complicado,
complejo y genera, que es lo más importante, discriminación, que es lo que está prohibido dentro del contexto de la Unión Europea y en todo caso, es decir, todos los países en vías de desarrollo, España hay cerca de 3.000 en el mundo, se sustentan sobre acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que tienen como principio elemental la prohibición de un trato discriminatorio, no igualitario o perjudicial para el ciudadano extranjero. Entonces aquí efectivamente, ¿quién puede sostener? Porque el coste es extra, es caro, pero además el sistema es complicado y discriminatorio. Y encima no es el único sistema y cuando llegas a entender el sistema que te interesa, todos los sistemas, no sabrás nunca cuál va a ser, salvo que vayas todos los días, no sabrás nunca cuál va a ser el bueno para ti. Me recuerda un poco las tarifas de teléfonos. Yo creo sinceramente que esto es una norma. Portugal es un país quebrado, que la han hecho así con todo este barullo para dar que hablar, para facturar lo que facturen, luego se arreglarán, vendrán las sanciones, pero al final, entre todos, se montará este lío, cambiarán cosas, no cambiarán, pero yo creo que por lo que más ganancia de pescado. Y las tarjetas caducan a los... No, pero es un perjuicio también para propios empresarios. Pero si tienes que ir, tienes que pagar. Si tienes que ir, vas a pagar igual. Yo creo que hai promocións de hotéis do norte que lle descontan os clientes o peaxe que lles costa ir desde Vigo. Yo creo que esto no... Y además que caducan, igual que las de teléfono, caducan a los 90 días. Un efecto do rescate, o que se comentaba agora, das medidas atropeladas de que hai que recortar e hai que recaudar donde sexa, pois tamén as autoestradas. Pero isto non va a paliar el déficit amplísimo que tiene la compañía estatal Carreteras de Portugal y sin embargo también está perjudicando, aparte de la mala imagen, al propio sistema y tejido productivo y económico portugués, porque no solo se quejan nuestros compatriotas, sino también efectivamente los propios portugueses que no favorece su desarrollo comercial. De todas formas, esto es solamente para los portugueses, esto no afecta para la persona que va de fuera a Portugal, a no ser que, tengo entendido, que te pare directamente la Guardia Civil. Non afecta de momento, se che para a Garda Nacional Republicana Portuguesa, pois depende casi do Garda. Pero con la foto no, porque no te localizan. Coa matrícula non hai ese tema de la matrícula. No tienen manera de localizar. Lombao sempre sabe todos os trucos para... Oxalá. Bien, vamos con otro tema. Por fin los gallegos hemos estrenado, si no el AVE, aunque le llamemos AVE, el tren de velocidad alta de Coruña a Ourense o Ourense-Coruña pasando por Santiago. Asistieron, entre otras autoridades, pues el presidente del Principado de Asturias, Álvarez Cascos, que se dudaba si comparecería, y bueno, el ministro de Fomento tuvo estas palabras el día de la inauguración. Que infraestructuras como el AVE a Galicia deben ser tomadas como un proyecto de Estado cuya continuidad trasciende el color político de cada uno de los gobiernos. No ha sido fácil alcanzar este día. Hemos invertido y trabajado para llegar a este momento e incluso adelantar la llegada del AVE hasta Coruña. Algunos piensan que el AVE es la solución a todos los problemas de un territorio, y no estoy de acuerdo. Es nuestro deber sacar el máximo rendimiento a cada euro invertido en esta línea. Estos años, con aciertos y con errores y con aciertos. Podemos decir que hemos visto la dificultad como un reto para alcanzar nuevas soluciones y no como una excusa para quedarnos quietos. Yo he citado a Álvarez Cascos, el exministro de Fomento, porque bueno, me pareció curioso un poco la nota discordante, ¿no? Y ya no está en el Partido Popular. Es, digamos, su adversario político, el Partido Popular, allí donde gobierna, y bueno, me pareció interesante, se dudaba de si vendría o no. Creo que foi o último xesto políticamente hábil do señor Blanco, probablemente, non convidar o señor Cascos para crear, digamos, poñer un pouco de salsa a un acto que para él, supoño que foi
agridoce, no sentido de que el supoño que estaría encantado de inaugurar a primeira liña de velocidade alta, non de AVE exactamente en Galicia, un proxecto que eu creo que é innegable, que el, digamos, que pulou por el, por adiantalo, por facerlle ben a Galicia ou pola súa carreira política, saber a que velo co tempo. En todo caso, esa liña está aí, iso é innegable. Tamén é certo que o señor Cascos, en menor medida, por tempo, etc., tamén licitou os primeiros treitos, ainda que hubo que reformalos. Eu creo que agora hai dúas asignaturas pendentes, un que o AVE chega a Vigo, outro que o AVE, e sobre todo que o AVE cruce a meseta por Ourense, non? Eu personalmente, desde o punto de vista persoal, sigo me preguntando se hai treitos desta velocidade alta que non acabarán máis pronto que tarde como o de Cuenca e Toledo e demais, non? Porque, así como, por exemplo, de ir da Coruña a Ourense ou de Ourense a Coruña, é innegable que se aforra tempo e que probablemente compense a suba de custo. Ir da Coruña a Santiago, pagar o doble por 6 euros máis, pois non sei se compensará tanto, cando xa o AVE Madrid xa será outra cousa. E a min, por poñerlle un punto, digamos, pois, crítico a esta cuestión, creo que é innegable que é algo positivo, unha infraestructura boa para Galicia. Eu creo que se consagra Galicia as dúas velocidades, non? É dicir, o eixo atlántico está mellor comunicado que nunca, vai estar moito mellor comunicado cando se chega a Vigo, cando se pode chegar a Madrid, e, mentres tanto, Ourense e Lugo pois, siguen sendo as grandes olvidadas, non? Imos poder estar de Santiago a Madrid en 3 horas e seguirá levando 2 horas e cuarto chegar en 3 de Lugo a Coruña. Esto es evidentemente también, primero queda todavía muchos kilómetros, más de 300 para concluir lo que... Los más complicados. Claro, los más complicados, bueno, no los más complicados, pero esto lo que sí es cierto es que ese discurso hay que tener mucho cuidado. Es cierto que esta es una línea de muy alto coste y en el efecto quizá de pocos usuarios y por consecuencia de baja rentabilidad. Pero justamente a mí lo que me hubiera gustado es que eso mismo, ese discurso, se hubiera mantenido cuando se hizo Andalucía o otras comunidades autónomas. Por lo tanto, que esa rentabilidad que ahora se nos va a pedir a la infraestructura gallega hay que tener cuidado. Lo dijo muy bien el presidente de la Xunta en la inauguración, que este es el fin del principio, que todavía quedan por terminar 326 kilómetros, que vamos a confiar en que, yo así estoy seguro que se cumplirá, que Rajoy va a cumplir con Galicia. Este es un paso adelante todavía importante al que hay que darle continuidad, porque a nosotros lo que nos interesa, los que nos va a resultar rentable, es pues llegar a la conexión de vida con la meseta, con Madrid. Y por tanto, es importante, es un punto de partida fundamental para vuestra querida Ourense. También es un momento de oportunidad de desarrollo, porque por muchas ciudades y zonas por donde pasa, esto que no es AVE, que es una línea AVAN de alta velocidad, pues es evidentemente que puede ser un polo de desarrollo ordenado de la ciudad, que puede ser evidentemente un verdadero centro intermodal, permitir una puesta en valor de ese territorio, pero para eso, y aquí no se hizo de momento, es necesario también un estudio de detalle, un estudio que acompañe evidentemente la envergadura con reflexión adecuada, que es lo que no todavía está por hacer. Pero en todo caso es sangrante la deuda histórica con el ferrocarril gallego, desde hace mucho tiempo, y por tanto este es un elemento importante. Habría que mirar cómo esta es la primera comunidad de todo el norte de España que cuenta con un tramo, todavía no de AVE, que esperemos que pronto sea realidad, pero un tramo, porque ahora un tramo de alta velocidad, la primera comunidad. Ahora habría que comunicarlo también con el tren híbrido, que parece que va a comenzar en el primer trimestre del próximo año. Oímos las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el día de la inauguración en Ourense. É o fin do principio do AVE a Galicia. Para que adquira o seu verdadeiro sentido é imprescindible darlle continuidade a través da conexión coa meseta. Faltan 326 kilómetros para que os galegos poidamos percibir realmente os beneficios e as oportunidades que ofrecerá o AVE polo que levamos tanto tempo agardando. Este acto é a proba de que a nosa terra sabe encetar e culminar obras colectivas, como esta que reúne as achegas de dous gobernos e de dous partidos distintos.
Qué duda cabe que todos estamos muy contentos, era un día muy esperado y qué bien que tengamos tren. Vivimos en Orense para venir a Santiago, pero también tenemos que representar a aquellos que reivindican pues mejores trenes de cercanías, porque efectivamente estamos contentos, pero que es caro, hay que decir que sí, que es caro. Y que concellos se quedan abandonados tamén, non? Sin estacións de cercanías. Claro que sí, es que hay que reconocer las dos. Hay que es que no conecta bien el móvil. Hay que, entonces, entonces también tenemos que ser la voz de los, no de los disidentes, sino de los que efectivamente aplauden esto, pero sin embargo reconocen que no pueden coger este AVE o este tren Avant a diario porque es caro, porque les sale prácticamente como viajar en por la autopista de Teruel, ¿no? Diferencia de tiempo tampoco creo. Espero que eso non sirva de, digamos, de excusa para que digamos, triunfen certos discursos, como pode ser o do señor Durán Lleida, por exemplo, etcétera, que decir, el AVE Galicia non, pues mire usted, o AVE Galicia sí, igual que o AVE chegou a Sevilla ou a Toledo. Que todavía hai 1.500 millones de euros que no están ni siquiera licitados. Efectivamente. Y hay muchísimo dinero todavía, que somos deberes que ten sobre a mesa. Que aunque están licitados, no están todavía contratados. Que algunos contratados que no han empezado. Sobre nuestro tren, vaya. Sí. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Pepe Blanco es una maravillosa estrategia de despedirse diciendo he hecho algo. Y recordó a su padre, además, ferroviario. Sí. O sea, realmente, yo no, quiero decir, es normal, no le estoy quitando méritos, esto lo inicia Paco Cascos con un gran proyecto de AVE que era ya inimaginable en aquel momento, por costos y por demás, y Pepe Blanco pues sabe entrar y hablar de Galicia, posicionarse en Galicia para algo que espero que hablemos otro día y que no ha podido conseguir. Que ya no, claro. Exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, le sale muy bien esta despedida. Yo creo que habrá que esperar a ver los resultados de todo esto. Y, lógicamente, no me voy a enrollar porque después de hablar aquí domingo de cifras y demás, pues creo que está todo... Tuvimos que esperar por Madalena Álvarez en su momento, creo que non está circulando AVE galego a día de hoy. No, pero precisa porque no es un AVE por... Únicamente subrayar unas palabras de don José Blanco, que decía, vamos a sacar el máximo rendimiento con aciertos y con errores. Parece que estaba hablando de su vida misma, ¿no? Y después lo repitió, con errores y con aciertos. Y con errores y con aciertos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Eso es muy de Pepe Blanco. Ahora, el avance, si bien es cierto que es un gran avance y que efectivamente pues, nos merecemos, Galicia, tener este tren, pues lo que también es cierto y que le están achacando es que entre lo que es el tramo Santiago-Coruña, pues no aporta demasiado rendimiento, de 6 minutos de diferencia, y en cambio por precio pues es casi el doble, ¿no? Bueno, pero es el principio de poder llegar después con este tren de alta velocidad hasta la Pero es cierto que se confunde muchas veces y que se siga invirtiendo en pues una red de trenes de cercanías para y en todo caso un AVE como el de Andalucía, como menos, porque efectivamente cuando se decía AVE es una marca específica propiedad de Renfe, que se refiere estrictamente a un servicio de alta velocidad y además de larga distancia, por tanto de Coruña a Ourense no puede ser nunca, y que tiene velocidades punta iguales o superiores a 300 kilómetros que técnicamente y este solo puede ir, primero no es de larga distancia y solo puede ir a 250, que aún encima por razones de seguridad no va a ir a más de 220, pero efectivamente queda todavía muchísimo camino, quedan más de 326 kilómetros, quedan más de 1000 kilómetros. Ese camino lo iremos haciendo. Vamos con otro tema. La Consellería de Sanidad estudia modificar el modelo de prestación ortoprotésica y ajustarse al sistema que está funcionando en otras autonomías. Es otra cuestión que tiene también sus detractores, sobre todo supongo que los usuarios cuando conozcan a fondo esta medida, si es que llega a implementarse, pero está el sector ortoprotésico pues en un principio pues ya está en contra, porque considera que lo que se pretende implantar podrían ser medidas que tendieran a la disuasión, lo de pagar por adelantado el usuario y luego reclamar al
a la sanidad pública el importe, el porcentaje que cubre la sanidad pública, ¿no? Sí, es cierto que el concierto, por puntualizar, es del 2003 y se están estudiando 2004. Todos los distintos modelos que existen en España para hacerlo que sea, como es hasta ahora, gratuito, pero también con calidad y con seguridad. Y en todo caso... El que está por ahí es el de Valencia, el más tentador. Que es pero aquí en Galicia es gratuito, también conviene, porque a veces, sobre todo en estos temas que se refieren a la sanidad, en la que se invierte una grandísima cantidad de nuestro presupuesto y de nuestros impuestos, y además de manera ciertamente modélica, conviene que no existe ningún cambio de normativa vigente relativa a esta materia y que las prótesis ortopédicas en Galicia son gratuitas. Bueno, es decir, pero lo que se está de acuerdo al catálogo es la posibilidad de que eso cambie. Pero yo creo que ese globo sonda que se lanza estos días, a mí me parece personalmente... Hombre, ojalá fuera globo sonda y que no hubiera nada. Parece muy preocupante información, creo que era La Voz de Galicia que adiantaba esta información, é moi preocupante. Eu creo que un globo sonda é unha estrategia de comunicación política moi habitual, non decir, a ver como reacciona a xente, pero creo que isto pode llevar, si realmente se chega a efectivizar que se vai a cobrar por algo que antes era gratuito, que moitas persoas necesitan esta prestación... La Consellería lo ha especificado. Otra cosa es lo que puedes tú... Que no hay nada seguro, es cierto. Claro, que no hay nada seguro, que no ha habido ningún cambio en la normativa vigente. De momento, pero se está contemplando. Claro, pero políticos... es gratuita. Claro, pero por parte del Partido Socialista de Galicia se está poniendo encima de la mesa que cabe la posibilidad de que la Xunta empiece a recortar por ahí. El Partido Socialista de Galicia... Ya no por parte del Partido Socialista, yo lo sé directamente. Esto es un globo sonda que vende el gobierno galego. Ahí sí tengo hilo directo y sí me consta que se está estudiando, pues eso, cambiar la normativa de 2005 o 2003, de 2003. Y que se, bueno, pues que la persona, para que se entienda bien, que pague por adelantado la prótesis y luego si pasas la factura para que te lo reintegre ese porcentaje. Sí, no ha negado que se está estudiando. Vamos a ver. Antes decías, el Partido Socialista en materia de sanidad en concreto tiene nula credibilidad, porque incluso en el Parlamento ha dicho... pero lo están poniendo, pero lo están haciendo en el Parlamento, público. ¿os acordáis? Y la Asociación Gallega en Defensa de la Sanidad Pública está diciendo yo creo que esto es una cuestión que trascende... En el Parlamento se dijo que se cobraba por las... Sí, efectivamente, de una manera bastante imprudente. Imprudente en sede parlamentaria. Y no pasa nada, es decir, aquí efectivamente... Pero en todo caso, creo que estou de acordo que o Partido Socialista facese eco dunha denuncia que ven do sector, tanto dos profesionais que producen este tipo de produtos, como dos beneficiarios, asociacións de pacientes, etcétera. Isto pode derivar, por exemplo, os beneficiarios da lei de dependencia. Hai moitas persoas que reciben bastóns, cadeiras de rodas, andadores, etcétera, que se teñen que adiantar o prezo que custa este tipo de material non van poder acceder a eles. Por eso sería una medida... Lo que yo puedo decir al respecto, de esto no te creas que tengo gran información. Lo que yo opino es que esto estaba, que esto estaba en el 2004, que alguien lo ha sacado, y en este caso es verdad, o del 2003, que alguien lo ha sacado, y en este caso, no como el otro que apuntabais, es rigurosamente cierto que se está estudiando, pero lo que a mí sí me dicen es que no va a ser tan tajante, es decir, aquí no se va a pasar de no pagar a pagar, es decir, habrá que valorar muchos aspectos, se mirará la veracidad tanto de la lesión como la economía del paciente y todo ese tipo. Pues claro, a lo mejor hay que estudiar el caso concreto, ¿no? Y los parámetros a mí me convencen. Lo que a mí me dicen es que va a haber tasadores que digan, pues este señor sí o este señor no. Tasadores como tienen los seguros. Bueno, pero sí sabemos que prótesis que puedan necesitar, por ejemplo, determinado usuario, si tiene que pagarlo, o aunque sea que luego le vayan a reintegrar ese porcentaje por la sanidad, no lo hacen. Mire, yo me he recorrido Galicia haciendo fotografías para mi revista, toda la Galicia rural, y me he encontrado a veces preguntándole a una persona mayor y que no oigo, entonces yo hablar, ¿no? Y decirle, ¿por qué no se pone un aparatito y tal? Costa moito, costa 100.000 pesetas. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo la sanidad no efectivamente, aparte que cubrirá más esto, ¿no? Unha decisión deste tipo, por exemplo, en función da renda, ademais, eu creo que non deixa de ser unha vía para restar prestacións ao catálogo de servizos do Servizo Galego de Saúde, e eu estou convencido,
e me consta que o parte do que costa este tipo de servizos hai sitios de onde recortar no orzamento da Xunta antes de por supuesto, claro que sí. Por exemplo, o gasto en publicidade de propaganda. Y bueno, y si es un globo sonda, si es un globo sonda, y que eso había para recortar, nos hacemos eco y desde luego decimos que no y que nos oponemos a ello. Igual que hace unos días se dijeron unas cosas que se iban a cobrar por las prestaciones no sanitarias como lavandería o la comida en los hospitales y eso, bueno, no sé si fue un sueño de alguien o un lapsus. Foi un globo sonda o un lapsus de alguien, pero vamos, unha entrevista televisiva que eu espero que o presidente da Xunta ao ver ese vídeo dixese, pois igual me equivoquei. Retome. Porque realmente comparar unha estancia nun hospital, cito textualmente, con unha estancia en unha pensión de unha villa, eu creo que o presidente aí non foi das súas declaracións máis afortunadas. Bueno, pues hai que decirlo, pues tenemos que decirlo, pues claro que sí, porque como alabamos lo bueno, también tenemos que criticar pues esos resbalones. E máis sabendo, como sabemos, que o presidente da Xunta é unha persoa que sabe que é un xestor experto na cuestión sanitaria, precisamente. Pero yo creo que también en la cuestión sanitaria. Yo creo que habrá esas tasaciones y que la clave va a estar, ya que diste antes una cifra, la clave va a estar en que si alguien no tiene un audífono porque cuesta 100.000 pesetas, el saber si puede o no, o podría o no pagarlo. Esa es la clave del asunto, porque a lo mejor puede pagarlo y no quiere. Y entonces habrá muchos que piensen, ¿y por qué se lo tiene que dar? Sobre todo si tiene que esperar otro grupo. Sí, a mí no me alarma. En esas tasaciones es donde va a estar la clave de la reforma, insisto, si se hace. Ahora, afortunadamente, para los que estén en contra y sobre todo para los que necesiten algún tipo de prótesis, creo que va a tener que esperar porque hay bastantes cosas que arreglar. Pero fíjate, a mí esos parámetros de buscar entre los distintos modelos uno que mantenga el procedimiento de prestación, porque claro, aquí estamos intentando entre todos en un sistema con gravísima crisis económica de mantener estos servicios fundamentales de sanidad, de educación, etc. Y a mí esos parámetros de buscar un procedimiento que garantice, y eso lo ha dicho la Consejería de Sanidad, la calidad, la seguridad y la gratuidad, me vale. Y yo confío en los gestores públicos y además, como muy bien decías tú, teniendo en cuenta que el presidente de la Xunta, entre otros temas, es un gran especialista en el sistema público de salud y que lo que está tratando es de mantenerlo precisamente, y además se está ahorrando mucho, antes decías, y en esta legislatura se va a ahorrar más de 60 millones de euros en gastos superfluos que nos dejaron evidentemente en la anterior legislatura, de asesores, de coches, de publicidad, etcétera. Bien, que quería hacer una pincelada sobre el último de los temas, que es precisamente que se hizo público el patrimonio, lo que ganan los políticos. Antes de esto quería decir, para terminar un poco con el tema anterior, que yo creo que la ciudadanía puede entender todo si se le explica debidamente. Lo que no se puede decir es que hoy no se hacen recortes, que todo va a ser pues eso, universal, gratuito, etcétera, etcétera, y que luego al día siguiente se diga, bueno, pues que sí hacemos recortes en esto y en esto y en esto. Yo pienso que la transparencia y la verdad siempre, y desde luego esto que afecte a las personas que necesitan prótesis, que sean los más necesitados en un sentido o en otro, bien por la economía o bien por su integridad o no integridad física, ¿no? A mí me parece, esto no es hacer demagogia, aparte de que esto cuando se hay que hacer demagogia con nuestros impuestos, entendamos lo de gratuito. Efectivamente, que no es gratuito. Cuando se habla del copago es un repago, podemos pedir eficiencia, eso sí. Bien, pues sobre la publicación del patrimonio de los políticos, nada más nos dará tiempo, porque me parece que nos quedan 3 o 4 minutos. Abundaremos el próximo día. ¿Están ustedes de acuerdo en que se publique ahí así, tal, que este señor tiene 15 millones de euros y aquel tiene medio, etcétera, etcétera? ¿Sí o no? Yo personalmente sí. Pero que salga en prensa. A mí pareceme excelente. Ahora ben, eu creo que está unha foto fixa. O que nos interesaría como observadores da xestión pública é ver a comparación. Como entra un señor na xestión pública e como sai. Isto non deixa de ser unha fotografía fixa, se quere, digamos, para alimentar o bollerismo político, non? Eu creo que dentro de 4 anos, ou dentro de, 2 anos que andrá a legislatura, cando sexa, veremos efectivamente, fulanito, menganito, tal diputado, tal conselleiro, lucrouse máis alá do seu soldo, ou non. Que en principio todos veremos efectivamente que o seu soldo e punto, ou a súa actividade privada. Ahora, unha foto fixa. Eso de acuerdo, sí, pero, y efectivamente debe haber
Jaime Pita, órganos de control, con cuánto entró, con Medios de cuánto control. sale, cuánto tiene. No, o incluso pero, Bueno, esto sirve un poco para el cotilleo y pero, para el morbo bueno, aparte del público. morbo, pero el que se exponga, por ejemplo, que ese señor tiene 15 millones de euros, es también ciertamente peligroso. A mí no me gustaría, si yo tuviera dinero, no me gustaría que eso saliera en la prensa. A mí sorprende la parte que no tenía pero ni es Tiene da- también su parte positiva. Yo sí veo que una persona tiene un buen patrimonio, que además lo ha hecho por sus propias empresas, me parece estupendo que esté gestionando también los fondos públicos. Bien. Porque sabe gestionar y sabe administrar. Sí, Y esto del además- registro Al señor siempre- Guerra precisamente lo alababan el otro día en el correo diciendo qué bien Sí. que un señor que Que Hombre, tiene esto no consta que semejante dinero patrimonio y que en que, ese que registro tiene pone una que en 0 empresa y euros que en deudas, supo además. hacerlo. Sí. No, Por fíjate aquí. que eso sí que figura desde siempre en el registro de altos cargos, lo que pasa que no se hacía público. Bueno, interesa eso también, y lo que decías tú muy bien, aparte de la foto fija, la foto continuada, con cuánto entró, con cuánto salió, y después hay otros muchos casos, no en este supuesto concreto, obscenos de que una persona lleva 30 años de presidente de alguna comunidad autónoma y lo único que ahorró eran 1.000 euros, o de euros, alcalde, sí, sí, etcétera. sí, Bueno, sí, sí, sí. es importante también tomar en cuenta, junto con estos datos, lo que está ahorrando Don en esta Domingo, legislatura, breve, más que de estamos 60 acabando. millones de euros, antes que me lo mencionabas, y por eso me acordaba, entre coches oficiales, asesores, reducción de la administración, más de 60 millones de euros en esta legislatura, el gobierno Sí, de la no se puede Central de forrar Galicia. más. Don y Domingo, por ahí tenemos no que había pedir más corriente. horas de programa. Don Pablo, una última... Pues nada, que yo estoy de acuerdo con que se sepa, pero me gustaría saber con cuánto entran también, no lo que tienen. Es el dato que falta y que además con cuánto se salen? puede ¿Cuánto saber. Bueno, salen? con cuánto Fundamental. salen, con cuánto entran. Claro. Bueno, yo ahora veo lo que tienen, por lo tanto entiendo que es lo que tienen en este momento. Lo que no sé es con cuánto Y aparte esas entran. declaraciones, Salir, sobre de todo todos los los que yo diputados, veo aquí no han salido está muy ninguno ben para todavía. saber, sobre todo los diputados, para saber quen é un político profesional e quen, cando remata o seu período de mandato no Parlamento, onde De sexa, todas ten formas- onde volver. Isto tamén é moi interesante e moi revelador, non? todas Isto aparte formas- todos os grupos. Sí, sí, sí. Es mucho mejor que tengan mucho patrimonio para que no tengan tentaciones. A mí eso me Bien. parece muy interesante. Sí, qué duda cabe que lo es y continuará esto, ¿no? Como se dice en las series. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Doña María, muchas gracias. Muchas gracias. Don David Lombao, gracias. Muy bien, muy Don bien. Domingo, Muchas tenemos gracias, ya le buenas digo, noches. tenemos que pedir más horas porque además veo que no le da tiempo a revisar todas las Me hojas. someto a lo que usted diga. Don Pablo, muchísimas gracias también. Gracias a ti, María. Gracias a ustedes por acompañarnos un lunes más. Nos despedimos hasta el miércoles a eso de las 10:30 de la noche. Estaremos nuevamente para comentar los temas de actualidad. Que sean felices.